mecanismo es diferente a inmunoglobulinas de clase E. Es decir, que el anticuerpo contra el alergeno será principalmente IgG. Y si se acuerdan de las funciones de los anticuerpos, pues por supuesto la IgE va a activar eosinófilos y células cebadas, y por eso vemos las manifestaciones en la atopia, ¿no? Con la dependiente de histamina. En este caso, si tenemos, por ejemplo, IgG, ¿cuál sería la consecuencia de que se active o se reconozca un antígeno, un alergeno con una IgG? Pues la IgG va a hacer lo que ella sabe hacer. ¿Cuál es una de sus principales funciones? Fijar complemento. Y, por ejemplo, si tenemos una combinación de alergeno, anticuerpo, IgG, y además se activa el complemento en un tejido, pues entonces en el tejido va a haber el complejo de ataque a membrana, todo lo que vimos en el complemento. Recuerden que las moléculas no van a hacer funciones diferentes, van a hacer lo que saben hacer. El problema es que en este caso están actuando sobre el tejido del individuo, ¿no? Entonces, en la hipersensibilidad tipo 1, los mecanismos de daño son principalmente las funciones dependientes de anticuerpos diferentes a IgE, como fijar el complemento. Por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos tienen receptores contra el FC de IgG. Entonces, si hay reconocimiento de un alergeno, estos neutrófilos y macrófagos van a hacer daño en el tejido. Entonces, el tejido será dañado precisamente por el reconocimiento del IgG. Entonces, si hay una exposición, una respuesta contra un alergeno para la cual hay IgG, va a haber actividad del complemento que puede generar el complejo de ataque a membrana, puede generar la actividad en los neutrófilos, la degranulación de los neutrófilos, puede generar la activación de los macrófagos, y la actividad de los macrófagos, dependiendo de cuál sea el ligando reconocido, puede inducir la fagocitosis de las células propias, ¿no? Y en tercer lugar, pues incluso puede generarse enfermedades dependientes de anticuerpo, como por ejemplo si hay anticuerpos contra proteínas propias. Este mecanismo en realidad es más específico de enfermedades autoinmunes, ¿vale? Entonces no nos vamos a meter tanto ahorita, lo vamos a explicar en la siguiente, el siguiente tema, que es la autoinmunidad. En realidad la hipersensibilidad es antes de la autoinmunidad. Entonces, hipersensibilidad tipo 2 dependiente de IgG u otro isotipo diferente a IgE. Un ejemplo de la enfermedad de hipersensibilidad tipo 2 es la enfermedad del suero. Cuando a un individuo se le transfunde o se le transfiere suero de otra persona, puede ser que existan anticuerpos contra componentes de ese suero. Entonces, por ejemplo, si se inyecta a un individuo con suero extraño, va a haber una gran cantidad de complejos inmunes, es decir, los anticuerpos van a reconocer a los antígenos del suero, y esto va a generar una respuesta dependiente de esta presencia de anticuerpos, como fiebre. Puede haber, si esos anticuerpos se depositan en los vasos sanguíneos, va a generar inflamación en el vaso sanguíneo. Muchos pacientes normalmente generan vasculitis, artritis, y ese depósito de los anticuerpos es en una articulación. La inflamación va a ocurrir en esa articulación y va a haber artritis. Si el depósito de esos anticuerpos ocurre en una nefrona, pues puede haber nefritis y daño renal. ¿Sí queda claro? Muy bien. Un ejemplo claro es los grupos sanguíneos. Ustedes ya los vieron en hemato, pero los vieron desde la perspectiva hematológica. A ver, ¿quién me puede explicar esto de los grupos sanguíneos? ¿No? Si me explican los mecanismos involucrados, los mecanismos inmunológicos involucrados en el grupo sanguíneo, les doy un punto. Quien me lo explique. Bien.
cómo se generan los anticuerpos, qué reconocen, en qué casos, ¿no? ¿Nadie se anima? Oh, bueno, entonces, no hemos visto tolerancia, por eso la oferta era tan atractiva, ¿no? Pero más o menos podemos imaginarnos, ¿no? Cómo ocurre. Vimos cómo se generaba la diversidad de linfocitos T y de linfocitos B, ¿no? En la médula ósea. Básicamente la recombinación genética, el linfocito B reordena sus genes y genera especificidad contra, ni siquiera él sabe, ¿no? Ya después se prueba esa especificidad que no se autorreactiva. Entonces, por definición, yo cuando genero mis anticuerpos, mis linfocitos B, tengo que confirmar que todos esos nuevos linfocitos B no reconozcan una proteína propia o un antígeno propio. ¿Estamos de acuerdo? Si reconocen un antígeno propio, pues las elimino a esas clonas autorreactivas y ya no hay autoinmunidad. Con los grupos sanguíneos en realidad es exactamente lo mismo. Nada más que en este caso, los antígenos son polisacáridos de superficie de los eritrocitos. Entonces, yo les dije que los antígenos como polisacáridos eran poco inmunogénicos, ¿no? Pero en este caso, pues sí se pueden generar anticuerpos contra ellos. De hecho, hay antígenos de grupo sanguíneo que son antígenos, no sé si han escuchado eso de antígenos o grupos sanguíneos mayores. Por ejemplo, el sistema, el ABO, es de los antígenos de eritrocitos más inmunogénicos. Por eso es que cuando se hace una transfusión, son los primeros que se miden. Ajá, que haya compatibilidad. Pero hay otros que no son tan inmunogénicos. Ajá. A lo mejor no los han escuchado. No me acuerdo cómo se llaman. Ahorita los buscamos los nombres. Pero Uno esos es son los Duffy. principales. ¿Perdón? Uno es Duffy, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llaman? Duffy o algo así, ¿no? Duffy. Tienen nombres de personas. Como Ajá. Jane. Esos se refieren a antígenos que están también en los eritrocitos, pero esos antígenos no son tan inmunogénicos. Normalmente no son causantes de rechazo de transfusión sanguínea, aunque pueden llegar a hacerlo. También tienen su importancia médica. Pero los principales son los ABO. Entonces pensemos, vean, eso es muy fácil ver cómo funciona esto de los antígenos del ABO. Por ejemplo, una persona que tiene o es del grupo A o tiene tipo sanguíneo ¿a qué nos referimos con eso? Que en su superficie, en los eritrocitos, en sus eritrocitos, tienen el antígeno A. El antígeno A, una de las últimas carbohidratos que tiene el antígeno es N-acetilgalactosamina. Entonces, todos sus eritrocitos tienen esta terminación de polisacáridos en su superficie. Entonces, si en esa persona se genera un linfocito B que reconoce este antígeno, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar, ¿no? Porque si no, se generarían anticuerpos contra este antígeno. Entonces, por definición, los pacientes o los individuos que tienen grupo A tienen antígeno A, ¿no? Pero ¿qué pasa si en el individuo con el grupo A se genera una clona que reconoce el antígeno B? ¿La elimina? ¿Ustedes qué creen? Este individuo que es del grupo A y tiene el antígeno A en la superficie de sus eritrocitos, genera en su médula ósea un linfocito B que reconoce el antígeno B. ¿La elimina o le perdona la vida? La va a eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el del tipo de la sangre A, el tipo de antígeno A tiene el antígeno B presente. No, estamos hablando de un individuo que es grupo A, que en sus eritrocitos tiene el antígeno A. Entonces, en este individuo, el antígeno A es un autoantígeno, ¿no? Y si se genera una clon, sí, porque está en sus eritrocitos. Es igual que si fuera un antígeno, el antígeno de su HLA o cualquier parte de su cuerpo. Si se genera una clona que lo reconoce, este individuo lo tiene que eliminar, porque si no, se generaría autoinmunidad. Esa clona podría reconocer sus propios eritrocitos.
Entonces, el individuo que tiene grupo sanguíneo A, en su superficie de eritrocitos tiene el antígeno A, y si se generan linfocitos B que reconocen este antígeno, se eliminan. Pero ¿qué pasa si este individuo genera un linfocito B que reconoce el antígeno B? ¿Lo elimina o le perdona la vida? Ya sé que parece trabalenguas, pero por eso quiero que lo entiendan. ¿Le perdona la vida? Le perdona la vida porque no tiene forma de saber que ese antígeno es un antígeno de eritrocitos, porque en sus eritrocitos solamente está el antígeno A. Entonces dice, ok, lo único que le va a preguntar el sistema inmunológico en la médula ósea es el linfocito B, es, ¿reconoces el antígeno A? Si no lo reconoces, no me importa que reconozcas el B, porque no tengo el B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a este individuo que es del grupo sanguíneo A, le meto eritrocitos que tienen el antígeno B? Pues va a haber aglutinación, ¿no? Va a haber, como si esta es esa clona que reconoce el antígeno B, o si existe la posibilidad de que existe esta clona, va a haber anticuerpos anti-antígeno B, y esos anticuerpos van a reconocer a estos eritrocitos, lo van a aglutinar, y va a pasar lo que pasa en un rechazo de transfusión, ¿no? Todos esos anticuerpos se van a depositar en los vasos sanguíneos, puede haber vasculitis, daño de vasos sanguíneos, puede haber daño renal, y eso es muy rápido, ¿no? Porque la respuesta de IgM es relativamente rápida. Entonces, incluso si ese individuo ya se expuso en algún momento al antígeno B, pues el linfocito B ya está activo, ¿no? Ya nada más está esperando a ver el antígeno B. ¿Sí? Ahora, para un individuo que es del grupo B, en su superficie, en sus eritrocitos, tiene el antígeno B, que tiene al final, por ejemplo, 2-galactosas, que es un polisacárido, 2-galactosas. Este antígeno B, por supuesto, si se genera una clona que reconoce este antígeno en este individuo, pues se elimina, porque es una clona autorreactiva. Pero ¿qué pasa con el linfocito que produce anticuerpos contra el antígeno A? ¿Se elimina? No. Y esta No, no se eliminó. no se elimina porque no es un autoantígeno, porque este individuo no tiene antígeno A. Entonces, al individuo A, por definición, entonces únicamente se le pueden transferir eritrocitos con el antígeno A. Y al individuo del grupo B se le pueden transferir únicamente antígenos eritrocitos con el antígeno B. ¿Sí o no? Más o menos. Y el AB, ¿quién me explica el AB? A él no se le puede dar No, a él sí se le puede dar de ambas porque no tiene estos anticuerpos presentes, por lo cual no reaccionaría si se le da del A o del B. Porque para esa persona, tanto el antígeno A como el antígeno B, que están ambos en sus eritrocitos, son autoantígenos. Entonces, si hubiera una clona que los reconociera, él ya las eliminó. ¿Sí o no? Entonces, este individuo puede recibir tanto de A como de B, porque ya eliminó las clonas que reconocían ambos. Y para el O, ¿qué significa? Que Él no es tiene universal. ninguno. Él es el donador universal porque no tiene ningún antígeno, pero para recibir, ¿puede recibir de A? No, no puede. No, nada más No, puede no puede. recibir de O. De B, tampoco, ¿no? Tampoco. De AB, pues menos. Entonces, pero ya vieron cómo sí tiene una explicación inmunológica, no nada más hematológica. Es porque es un antígeno el que está en la superficie del eritrocito. Sí queda claro, y este es un tipo de hipersensibilidad tipo 2, porque principalmente está mediado por IgM. ¿Entendido? Otro ejemplo también es el grupo RH. El RH también es un antígeno de eritrocitos, el antígeno RH. Una de las principales, digamos, complicaciones de rechazo del antígeno RH es la eritroblastosis fetalis. Ajá. Entonces, la eritroblastosis fetalis es importante en las mujeres cuando
tienen o fecundan con una pareja, digamos, la madre es RH negativa, ¿no? Y el individuo con la que fecundaron es RH positivo. Y el producto en gestación, pues hereda o expresa el factor RH. ¿Qué pasa en este individuo, esta mujer, de manera inmunológica? En primer El instante, cuerpo, dígame. no, es que, bueno, ya mejor explíquelo usted. No, está bien, ya expliqué yo las otras, dígame. ¿Ya se animó? No pasa nada. Si no, corregimos. Bueno, lo que me acuerdo es que el cuerpo de la mamá va a detectar como algo ajeno al cuerpo del bebé, entonces va a generar anticuerpos, no, bueno, va a atacar a las células del bebé o algo así. Pero también es que el bebé va a tener un 50 y 50% de tener el RH positivo y el RH negativo. Entonces, si el bebé tiene el RH que es ajeno al de la madre, entonces sus células, bueno, su sistema, bueno, inmunitario va a atacar al bebé hasta donde yo recuerdo. Ok, más o menos. Entonces, el RH igual se hereda de manera mendeliana, ¿no? Si la madre tiene la expresión de RH, pues va a ser, y el padre no, pues va a ser heterocigoto, ¿no? Pero independientemente de eso, se expresa. Independientemente de las posibilidades genéticas, si el neonato o el feto en gestación expresa el antígeno RH y la madre no tiene el antígeno RH en sus eritrocitos, pues en la madre no hay necesidad de eliminar a la clona, porque no tiene el antígeno, ¿no? Pero ¿qué pasa si durante la gestación la madre se pone en contacto con los eritrocitos del neonato? Normalmente eso ocurre durante el parto. ¿Ah? Durante el parto, los eritrocitos del neonato se ponen en contacto con los linfocitos B de la madre, se activan. ¿Qué pasa cuando el linfocito B se activa? Se genera célula plasmática, y si ese antígeno también induce una respuesta de linfocitos T, pues va a haber memoria, ¿no? Y en realidad en el primer embarazo pues no pasa nada. Este niño pues va a nacer bien, ajá, pero ya se quedó esa madre con el linfocito B de memoria que reconoce el antígeno RH. Ahora en el segundo embarazo, este neonato pues va a tener el antígeno RH. Entonces, en este caso, los anticuerpos que produce esta célula plasmática va a generar un reconocimiento de los eritrocitos del feto en gestación, ¿no? Entonces, esto puede generar eritroblastosis fetal. Y normalmente se utiliza terapia de ultravioleta. Esto es para disminuir la toxicidad de la degradación de la bilirrubina, por ejemplo, que es un producto de degradación de la hemoglobina de los eritrocitos. Como hay destrucción de eritrocitos, pues hay un montón de bilirrubina. Pero bueno, eso ya es la parte clínica. La parte inmunológica es que el RH está siendo reconocido por linfocitos B de memoria y se están destruyendo, por eso es eritroblastosis, ¿no? Hay una terapia que es el ROGAM, que ¿qué creen que es? Es un anticuerpo monoclonal contra el antígeno RH. Entonces a la madre, esto es cuando se sabe que el producto en gestación es RH positivo, a la madre se utiliza este anticuerpo monoclonal con la intención de impedir que los eritrocitos del feto activen a los linfocitos B para que esta mujer pueda volverse a embarazar del individuo RH positivo. ¿Sí queda claro? Muy bien. La hipersensibilidad tipo 3, esta es dependiente de complejos inmunes y de hecho va de la mano de la 2. Ahorita vamos a ver por qué. En realidad la 1, pues sí es del reconocimiento, perdón, la 2 es el reconocimiento de antígenos por IgG, principalmente, o IgM, pero en la hipersensibilidad tipo 3 es la que se genera por complejos inmunes. Un complejo inmune lo definimos como un arreglo multimolecular que involucra antígenos y anticuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos una proteína que es reconocida por este anticuerpo IgG, ajá,
Si está en suficiente concentración, es decir, si hay mucha de esta proteína, ¿qué va a pasar? Este anticuerpo va a reconocer una proteína de un FAB, luego por el otro FAB va a reconocer a otra proteína, pero a su vez otro anticuerpo puede reconocer a ese mismo antígeno. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen unas redes de anticuerpos con múltiples antígenos. Normalmente los antígenos y los anticuerpos pequeños son solubles, ¿no? Van en la circulación sanguínea y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si se empiezan a hacer esos supercomplejos inmunes con múltiples combinaciones de anticuerpo y antígeno? Se empiezan a incrementar su tamaño molecular y dejan de ser solubles, entonces se depositan en los vasos sanguíneos. Entonces, esto pasa cuando hay mucho antígeno para el cual el individuo es reactivo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a hacer lo que los anticuerpos saben hacer. Esos anticuerpos se depositan aquí en el lumen del endotelio. ¿Y qué van a inducir? Pues pueden activar complemento, pueden activar a los neutrófilos. ¿Y qué va a generar? Pues vasculitis, porque se están dañando estos vasos sanguíneos. ¿Sí quedan claros los complejos inmunes? Ejemplos, por ejemplo, la reacción de Artus, que se llama, así como tal, reacción de Artus. Esta creo que va a confundirlos un poquito, entonces mejor vamos a ver otros ejemplos. ¿Dónde se puede generar este tipo de enfermedades? Bueno, aquí ya empezamos a mezclar autoinmunidad con hipersensibilidad. Es algo que a mí no me gusta de los libros de inmunología, porque si ustedes ven, lo que sigue es la unidad de autoinmunidad. La hipersensibilidad no es lo mismo que autoinmunidad, porque ya vimos que la hipersensibilidad es una respuesta no deseada contra un antígeno inocuo, ¿de acuerdo? No vamos a ver los ejemplos de enfermedades autoinmunes. Un ejemplo de hipersensibilidad tipo 3, en realidad aquí sí sería la alergia a los fármacos. Como su compañera lo dice, ¿qué pasa si a su compañera le damos penicilina? En su circulación sanguínea, su compañera tiene anticuerpos contra penicilina. Entonces esos anticuerpos van a reconocer a la molécula, van a generar complejos inmunes y se van a depositar en los vasos sanguíneos. Entonces, una complicación de esta alergia es que puede generar vasculitis su compañera si le dan ese fármaco, ¿no? Y esto también se puede presentar con alergia con sulfonamida. Normalmente los pacientes ya tienen estos anticuerpos. Si su compañera tuviera anticuerpos contra IgG, generaría, si su compañera tuviera anticuerpos contra penicilina IgG, generaría activación de neutrófilos y fijación de complemento. Pero por lo que menciona, ella genera contracción muscular, secreción de incremento en la permeabilidad vascular. Es probable que en realidad el anticuerpo sea IgE, porque esa es una función característica de la degranulación de células cebadas. Pero para los individuos que tienen IgG, se puede presentar vasculitis. ¿Sí? Otro ejemplo serían enfermedades infecciosas. ¿Qué pasa si uno de sus pacientes tiene, por ejemplo, una infección con estreptococo, pero no la pueden controlar, ¿no? El individuo tiene esta infección con estreptococo y el estreptococo llega incluso a circulación sanguínea. Tenemos muchos estreptococos en la circulación sanguínea. ¿Qué va a pasar? Pues los anticuerpos que se generan contra ese estreptococo van a generar complejos inmunes. Y esos complejos inmunes pueden dañar los vasos sanguíneos o lo más frecuente en enfermedades infecciosas es que esos complejos inmunes también se tienen que eliminar. Normalmente se filtran en los riñones. Pues cuando un individuo empieza a generar sepsis o empieza a generar mucha carga bacteriana, por ejemplo, estreptococo, es común con esta bacteria, se puede presentar la complicación de glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, esto significa que los complejos inmunes se están depositando en las nefronas. En lugar de estar siendo eliminados en la orina, se depositan en las nefronas, se están generando inflamación de los glomérulos del riñón prácticamente. Es una complicación que se puede presentar en sus pacientes con infección bacteriana. Puede generar, si los complejos inmunes se depositan en las meninges, en el hígado, incluso la activación de células mononucleares. En pacientes con malaria, donde hay muchísima carga parasitaria en la sangre, eso es frecuente. El protozoario Plasmodium falciparum, que es el que hace la malaria o induce la malaria,
muchas veces puede generar vasculitis por este mecanismo de hipersensibilidad tipo 3. Trypanosoma cruzi, el protozoario causante de la enfermedad de Chagas, también puede generar esto. Esto en cuando hay parasitosis muy elevada. ¿Sí queda claro? Vean cómo es diferente a una autoinmunidad. Es una circunstancia en la que hay una respuesta contra un antígeno no deseado. Ajá. ¿Sí? ¿Dudas? Pues sí se puede Entonces, presentar. Dígame. en la tipo 3 pueden estar cualquier tipo de antígeno. Sí, pueden ser fármacos, pueden ser antígenos microbianos, ajá. Pueden ser componentes del suero, y normalmente la respuesta puede ser inmediata, ¿no? Entonces, incluso la púrpura puede ser trombocitopénica, puede ser una reacción de tipo 3, aunque en realidad eso ya va más de la mano de hipersensibilidad. Pero los pacientes generan este tipo de lesiones, pueden ser en diferentes mucosas o en la piel, y eso es precisamente por el daño que ocasiona la activación de neutrófilos, macrófagos, por la presencia de anticuerpos. Esto lo vamos a ver en lupus. ¿Dudas de la 3? Finalmente la 4 es la que es mediada por células y se conoce como de tipo retardado. Normalmente ocurre entre 24 y 48 horas posterior a la exposición y se ha utilizado para el diagnóstico o la presencia de respuesta inmunológica contra micobacterias. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, en lugar de que, digamos, esta es la piel de un individuo que tiene linfocitos T de memoria contra el antígeno que en este caso está generando la hipersensibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo aquí el antígeno, le inyecto al individuo el antígeno? Pues los linfocitos T de memoria lo van a reconocer y van a infiltrar en esta región, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con este infiltrado? El individuo las células T van a hacer lo que saben hacer. ¿Cuál era el primer paso de la activación de los linfocitos? La expansión clonal. Pues va a haber división celular, va a haber incremento en la celularidad, entonces va a haber muchas células aquí. Entonces todas estas células van a generar la lesión granulomatosa, la lesión endurada característica de la tipo retardado. Simplemente que en este caso los antígenos inducen la activación de linfocitos. Aquí igualmente el ABAS combina autoinmunidad con hipersensibilidad, ¿vale? No voy a mencionar los ejemplos que dicen de autoinmunidad, voy a mencionar las que son asociadas a hipersensibilidad. Por ejemplo, la tuberculosis. Los linfocitos TH1 son los que principalmente se generan en la infección con Mycobacterium tuberculosis. También otra micobacteria muy frecuente es la Mycobacterium leprae, la que ocasiona la lepra. Normalmente se generan células TH1 de memoria. ¿Y qué pasa si yo le pongo a este individuo antígenos de tuberculosis o lepra en la piel? Pues va a generar 24 horas después una inflamación de tipo celular granulomatosa. Entonces eso significa que el individuo tiene células TH1 de memoria contra antígenos de tuberculosis. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a ustedes les inyecto, esa prueba se llama tuberculina, inocular antígenos de Mycobacterium tuberculosis en la piel para evidenciar la respuesta contra Mycobacterium tuberculosis. También hay una versión para lepra, que se llama la lepromina cutánea. ¿Qué pasa si yo les hago la prueba de la tuberculina a ustedes? ¿Van a salir positivos? Sí, ¿Por qué? porque pues nos vacunaron y porque el metro está lleno de tuberculosis. Bueno, principalmente porque los vacunaron, ¿no? Porque si los vacunaron con la BCG, en teoría ustedes tendrían linfocitos TH1 de memoria que están listos para responder contra Mycobacterium tuberculosis, ¿no? De hecho, si Una vieran, pregunta, ¿pero qué no la vacuna es con Mycobacterium bovis? O sea, ¿sería Ajá. igual? Es una muy buena pregunta. De hecho, esa es una de las características que tiene la BCG, que los antígenos de Mycobacterium bovis son muy similares a los antígenos de Mycobacterium tuberculosis. Por eso hay reactividad cruzada. Por eso los linfocitos TH1 reconocen igual. Los que se generan contra la Mycobacterium bovis también reconocen a Mycobacterium tuberculosis.
No siempre ocurre así, pero en ese caso, la similitud o la cercanía filogenética es lo suficientemente alta como para que los antígenos sean de reactividad cruzada. Algunas veces no hay reactividad cruzada. Por ejemplo, con influenza. Influenza hay poca reactividad cruzada, por eso es que hay que hacer vacuna cada año. Entonces, de hecho, esa es una de las estrategias para medir si la vacuna generó inmunidad protectora. Si da negativo, significa que la vacuna en realidad no indujo una respuesta robusta de memoria. ¿Sí queda claro? E incluso en otros países, por ejemplo, donde no hay tuberculosis ya, como en Estados Unidos o en algunos países de Europa, no, a ver, perdón, Mario. Sí, perdón, es que yo tengo una duda. Es que yo recuerdo que una vez me hicieron esa prueba a mí, la de la tuberculina. No sé si sea ese, pero recuerdo que me hicieron como una burbujita en la piel. O sea, no sé si sea esa de la prueba. Según yo, sí era esa. Y según la prueba salí negativo. Pero entonces ahí es lo que dice usted. Entonces, ¿no sirvió que me vacunara o cómo? De hecho, sí, la prueba de tuberculina se llama es de manera intradérmica, o sea, es decir, no se debe de inyectar en el músculo, sino en la dermis. Es por eso que a lo mejor le hicieron esa burbujita, precisamente para tratar de estimular la respuesta. Ahorita vamos a ver los mecanismos que llevan a cabo. Entonces, si dio negativa, pues es probable que sí, que no tiene células T de memoria contra Mycobacterium tuberculosis, porque de hecho es una estrategia para medir la estimulación de la respuesta inmunológica. En algunos países donde ya no hay Mycobacterium tuberculosis y ya no hay, prácticamente está erradicada, pues ya ni vacunan con la BCG. Ustedes se van de viaje, no sé si les ha tocado o les va a tocar, en algunos países que no son endémicos para Mycobacterium tuberculosis, algunas veces les hacen la prueba de tuberculina para ver si tienen anticuerpos o células T contra tuberculosis. Entonces ustedes tendrán que comprobar que están vacunados, porque si no comprueban que están vacunados, podría significar que ustedes tienen a Mycobacterium tuberculosis de manera latente en los pulmones, ¿no? Y en realidad podrían generar un problema de salud pública en una población que prácticamente es virgen para tuberculosis, ¿no? Podría generarse un brote de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que aquí todo esto no lo vamos a ver porque esto es autoinmunidad, pero otro ejemplo de hipersensibilidad tipo 4 es la sensibilidad por contacto. Ajá. Un ejemplo de ello es la reacción que se da contra la hiedra venenosa. Entonces, en este caso, la hiedra venenosa hace o genera o altera proteínas de la piel y se genera un sarpullido característico que recluta linfocitos T. Entonces, la dermatitis por contacto, incluso eso también puede ocurrir con algunos productos, con algunas telas sintéticas. En este caso, sí puede depender de una respuesta de memoria, pero normalmente es por la modificación de las proteínas de la piel. Entonces, recuerden que las proteínas se eliminaron, las células autorreactivas, pero ¿qué pasa si las modificamos un poco? Pues ahí ya se vuelven como si fueran extrañas, ¿no? Normalmente es autolimitado porque se eliminan las proteínas que se modificaron y la respuesta se resuelve de manera local. Infecciones crónicas como tuberculosis, también puede ser con infecciones crónicas virales, como infección con hepatitis B o hepatitis C, también puede generar este tipo de lesiones, o incluso en infecciones bacterianas donde hay superantígenos. ¿Se acuerdan de los superantígenos? Los que forzaban la presentación antigénica independiente de antígenos. Pues esto también puede ser una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Esto lo vamos a ver en autoinmunidad. Aquí. Entonces, vean, ¿qué pasa con el paciente? En el ejemplo de Mycobacterium tuberculosis, igual que con cualquier otro tipo de hipersensibilidad, en una etapa inicial se sensibiliza el paciente, es decir, se expone por primera vez al antígeno. Esto puede ser por infección o por inmunización. Este individuo genera la respuesta celular de memoria y a partir de la segunda semana se puede hacer la prueba intradérmica de la tuberculina. Si da eritema positivo, aquí podemos ver a 4 horas y luego 48 horas, esta lesión es característica. Si yo hago una biopsia de esta lesión, voy a ver este tipo de
de reclutamiento leucocítico. Vean, todos estos puntitos azules son linfocitos que fueron reclutados al área donde se inoculó el antígeno de tuberculina. Entonces, este tipo de lesión se llama lesión granulomatosa, y si yo lo dibujo sería de este tipo, ¿no? ¿Qué tipo de células hay ahí? Bueno, los primeros que llegan son los macrófagos que viven ahí en la piel, ¿no? Van a fagocitarse a esa micobacteria. Luego, ¿quién coopera con el macrófago? ¿Se acuerdan? El linfocito TH1. En realidad, alrededor de todos estos linfocitos T hay un montón de linfocitos. Alrededor de estos macrófagos hay un montón de linfocitos T. Esto ocurre incluso en los individuos que están infectados con Mycobacterium. Acuérdense que Mycobacterium tuberculosis, o no sé si lo mencioné o lo van a ver en micro, infecta a los macrófagos, pero tiene el mecanismo de evasión, es decir, que impide la destrucción por el fagolisosoma. El macrófago técnicamente está indigestado, ¿no? Genera alteraciones en la biología del macrófago. Entonces, el linfocito TH1 está tratando de ayudar, pero en algunas ocasiones la cooperación TH1 no es suficiente para erradicar la bacteria, y lo que hace el organismo para tratar de delimitar la diseminación de la bacteria es rodear la lesión con fibroblastos. Entonces, así es como un paciente puede ser latente para Mycobacterium tuberculosis. Tener este tipo de lesión granulomatosa en el pulmón está delimitada por fibroblastos. Incluso algunas veces se puede calcificar esta lesión. Pero ¿qué pasa si se abre o se rompe esta lesión? Pues la bacteria que está ahí latente alimentándose de los macrófagos sale y puede haber una infección secundaria por Mycobacterium tuberculosis, e incluso puede ser la misma bacteria de la infección primaria. ¿Queda claro? Entonces, igual, en la etapa de sensibilización, el macrófago, en este caso le presenta el linfocito T, se generan TH1 de memoria, y cuando vuelven a ver el antígeno, estos TH1 cooperan con el macrófago, y el macrófago se activa, entonces empieza a haber mucho estallido respiratorio. De hecho, si ustedes, cuando vean a sus pacientes con tuberculosis y ven una biopsia de Mycobacterium tuberculosis, el patólogo les puede reportar presencia de macrófagos espumosos. Esa característica ustedes ya van a saber que es porque esos macrófagos están tratando de eliminar a Mycobacterium tuberculosis con estallido respiratorio, porque acuérdense que el peróxido pues da esa característica de generar espuma, ¿no? Clínicamente. Ejemplos de otros tipos de tipo 4, pues también pueden ser venenos de insectos, los actenos que vamos a ver ahorita, incluso metales pesados como cromo y níquel, químicos como el 1-fluoro-2,4-dinitrobenceno, incluso la presencia o la sensibilidad al gluten. El gluten es una proteína del pan, de la harina, que normalmente no genera ningún tipo de respuesta, pero en algunos pacientes se generan linfocitos T que reconocen al gluten como patógenos. Entonces, incluso la sensibilidad al gluten puede generar la enfermedad conocida como la enteropatía de sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca, donde cada vez que el individuo consume gluten, se destruyen o se atacan las microvellosidades del intestino delgado. Entonces, al destruir las microvellosidades, esto puede generar síndrome de mala absorción. ¿Sí? Muy bien. Más ejemplos pueden ser igual micobacterias, como lepra, tuberculosis, brucela, listeria monocytogenes, hongos como Pneumocystis carini, Candida albicans, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, parásitos intracelulares como Leishmania. Todas ellas pueden generar este tipo de respuesta, ¿no? Antígenos por contacto, el ácido pícrico, colorantes de cabello, sales de níquel, la hiedra venenosa, e incluso algunas maderas que pueden ser venenosas, ¿no? ¿Sí queda claro? Miren, aquí tenemos un ejemplo de un paciente que generó la respuesta alérgica por dermatitis por contacto con hiedra venenosa. Aquí podemos ver una respuesta de un paciente con enfermedad celíaca, donde las proteínas del gluten atraviesan a los enterocitos, activan a los linfocitos T, en particular TCD8,
Y esos linfocitos TSD8, ¿qué van a hacer? Lo que saben hacer, ser citotóxicos para las células que expresan esas proteínas, en este caso, los enterocitos del intestino delgado. Ven, aquí podemos ver un corte histológico de un yeyuno, de un individuo normal, con estas microvellosidades muy bonitas que participan en la absorción de nutrientes. Y aquí podemos ver una corte histológico de un paciente con enfermedad celíaca. Vean cómo ya hay lesiones, hay engrosamiento de la membrana basal, hay atrofia de las microvellosidades. Por supuesto, estas microvellosidades no van a absorber nutrientes igual que una microvellosidad sana, ¿no? Entonces aquí ya estamos en una barrera entre alergia y autoinmunidad, ¿no? Por ejemplo, se ha asociado el haplotipo HLA de Q2 como hipersensibilidad, como incremento de susceptibilidad a generar enfermedad celíaca. ¿Cuál es el HLA de Q2? ¿MHC clase 1 o 2? El MHC clase 1 estaba el HLA-A, el HLA-B y el HLA-C. El MHC clase 2 estaba el HLA de P, el HLA de Q y de R. Q y de R. Entonces este sería MHC clase 2. Yo les dije que había miles de posibilidades, ¿no? Entonces los pacientes que de esas miles de posibilidades tienen el HLA de Q2 tienen un incremento de riesgo de generar enfermedad celíaca. Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí queda claro? Muy bien, esto ya lo vamos a ver en enfermedades autoinmunes. De esto, ya nos va a dar tiempo de la exposición, ya pueden respirar tranquilos los que les tocaba exponer. Pero lo que sí me gustaría ver en estos últimos minutos sería, a ver cómo está el programa. ¿En serio hay dudas? Me preocupa que no haya dudas. Pero bueno. Ok. El siguiente tema es autoinmunidad y como podemos ver ya es una forma más severa de las alteraciones del sistema inmunológico. Para poder entender la inmunidad tenemos que ver los mecanismos que la inducen o que generan este proceso de autoinmunidad. Vamos a verlo rápidamente para que la próxima sesión ya ahora sí puedan exponer sus compañeros. Para entender la autoinmunidad, pues, por supuesto hay que entender también la tolerancia. ¿Todos pueden ver mi presentación? Sí. Entonces, recordando la tolerancia, pues es el fenómeno por el cual la respuesta inmunológica como tal, como su nombre lo dice, tolera a un antígeno específico. Normalmente es un autoantígeno, un antígeno endógeno, puede ser un antígeno alimenticio, etcétera, ¿no? La tolerancia puede ser inducida en linfocitos inmaduros, como lo vimos, es decir, en la médula ósea se eliminan todos los linfocitos B autorreactivos y en el timo se eliminan todos los linfocitos T autorreactivos. Eso, cuando se eliminan estos linfocitos inmaduros, significa, o cuando pasan en los órganos linfoides primarios, se conoce como tolerancia central, cuando se eliminan las clonas autorreactivas. Para B ocurre en la médula ósea y para T es en el timo. Cuando estos linfocitos maduros, ya están maduros, se conoce como tolerancia periférica y normalmente son para antígenos que no están disponibles en la médula ósea o en el timo. Por ejemplo, antígenos alimenticios, antígenos de la microbiota. Todos esos antígenos se tienen que generar tolerancia a ellos de manera periférica y esto normalmente ocurre en el tejido linfoide secundario. Ajá. ¿Hasta aquí sí me siguen? Sí. Si dicen que no, si no me dicen que no, yo me sigo. Entonces, vean, la tolerancia central, aquí podemos ver cómo ocurre, los linfocitos tanto B como T tienen que ser sometidos a los procesos de tolerancia. El precursor linfoide empieza a generar las células inmaduras. Cuando se generan los linfocitos B, en la médula ósea, se cuestionan para ver si reconocen antígenos propios. Si reconocen antígenos propios, se eliminan por el mecanismo que se conoce como
de lesión. Esta clona se mata por apoptosis, literal, en la médula ósea. Si esta clona reconoce un autoantígeno, se puede eliminar por deleción o puedo utilizarla. El linfocito B, recordemos que tiene todavía una segunda chance, un segundo chance para reordenar sus genes. Le dice, linfocito B, tú reconoces un autoantígeno, pero pues cambia tus antígenos, cambia la secuencia de tus regiones determinantes antigénicas, y trata de cambiar esa autorreactividad de autoantígenos. Entonces se editan los receptores de células B. Si es un linfocito T en el timo, lo primero que se va a intentar hacer es este linfocito T